En la vida, mis hermanos, y sobre todo en un mundo religioso, existen personas que son muy honestas, muy sinceras en su deseo por buscar, por servir a nuestro Dios. Aún también más en la iglesia del Señor, hermanos, podemos ver cristianos que realmente buscamos a Dios con un corazón ya predispuesto a servir a nuestro Dios. Porque pensamos, hermanos, que el hacerlo nos va a traer mucha bendición. No solamente en esta vida, sino que también en la venidera, en la eterna. Esto mismo también lo sabía un rey llamado Josafat. Allá en el segundo libro de Crónicas, hermanos, en el capítulo 19, segundo libro de Crónicas, capítulo 19, un hombre, hermanos, que llegó al trono sucediendo o ocupando el lugar de su padre. Segundo libro de Crónicas, capítulo 19, del versículo del 1 al 11, dice la escritura así: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hananí, y dijo al rey Josafat: ¿Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero si han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá por todos los lugares. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de la familia de Israel para el juicio de Jehová y para las causas. Y volvieron a Jerusalén. Y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. En cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, a causa de sangre entre ley y precepto, estatutos y decretos, los amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. Y aquí, el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Jehová, y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos pues para hacerlo, y Jehová estará con el bueno. Deseamos, hermanos, que Dios esté de nuestro lado. En verdad deseamos, hermanos, que la bendición de Dios esté de nuestro lado también. Gloria a Dios, mi hermano. Gloria a Dios. Es por eso que nosotros, hermanos, al igual que Josafat, tenemos que disponer nuestro corazón a nuestro Dios. El asunto de disponer algo, hermanos, es darse a ese propósito, entregarse a esa idea por completo.
estar más que presto, más que solícito para hacer las cosas que Dios pide. Porque de esa manera, hermanos, vamos a poder obrar conforme a la justicia de Dios, conforme al temor de nuestro Dios y conforme a sus mandamientos. Por eso es que mucha gente, hermanos, en el mundo a veces le nace ese buen sentir, ese buen deseo de buscar a Dios, de disponerse a la voluntad de nuestro Dios. Y lo hacen porque saben muy bien que en ello hay bendición. Y es cierto, hermanos. Mateo capítulo 6, versículo 33, nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá en suma, en ganancia. ¿Ve? Y Dios es inmensamente rico en misericordia, hermanos. Desde el momento en que se nos permite abrir los ojos y ver la luz de un nuevo día, desde el momento en que se nos permite respirar y sentirnos bien de salud, es una bendición. El tener la capacidad de raciocinio, de entendimiento. ¿Cuántas personas están enfermas, hermanos, postrados en el hospital, carentes ya de salud, no solamente física, sino también mental? Recuerdo una ocasión, hermano, que bueno, en el baño de hombres estaba haciendo una de sus necesidades y dijo: gracias, Dios mío, gracias por esto. Y otro hermano me sorprendió y dijo: oye, ¿no estás exagerando? ¿Por qué estás dando gracias por hacer del número uno? Si tú supieras cuánto sufrí yo por una piedra que tenía en mi riñón y que no me permitía hacer esto. Ojalá que no te pase a ti lo mismo, para que sepas valorar lo que es la salud. Sí, hermanos, es cierto. Cuántas cosas tenemos libertad nosotros para hacer, que Dios nos permite. Es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios. De hecho, el mismo salmista decía, hermanos, allá en el Salmo 300, cuando dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Juntos en armonía. Y luego da dos ejemplos para comparar esa bendición. Dice: son como el aceite que es derramado en la barba de Aarón. Está hablando, hermanos, de la consagración de Aarón como sumo sacerdote para el pueblo de Israel. Un evento tan maravilloso, tan único, hermanos. Y luego son como el rocío que desciende sobre el monte de Hermón. Hermanos, el rocío descendía hacia el valle y le daba vida a toda esa vegetación. Hasta la misma tierra es agradecida, hermanos, porque da de su fruto. Así Dios envía bendición y vida eterna. Amén, hermanos. Sí, ciertamente nosotros, hermanos, disponemos nuestro corazón porque hay bendición de parte de nuestro Dios, y la gente lo sabe. Y mucha gente busca también disponer su corazón a nuestro Dios, pero siempre hay un pero. A veces, lamentablemente, cuando el hombre se encuentra con la voluntad de Dios y se da cuenta, hermanos, que no es lo que él pensaba, lo que él creía, es decir, cuando ve que la voluntad de Dios se opone a su fe, se opone a su religión, se opone al tradicionalismo. Es que esto a mí me lo inculcaron así, me lo enseñaron así, me lo enseñaron así. Hay un choque, hermanos. Y es cuando muchas veces la persona renuncia en buscar a Dios y renuncia a la vida eterna. Se me viene a la mente aquel joven rico, hermanos, que llegó corriendo a los pies del Señor. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo: conoce los mandamientos. Amarás a tu Dios como a ti mismo, honrarás a tus padres, etcétera, etcétera. Y este hombre le decía: todos estos mandamientos los he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y el Señor le dijo: bueno, si quieres ser perfecto, es decir, si quieres complementar tu labor, vende lo que tienes
y da algo a los pobres, y ven y sígueme. ¿Y qué hizo aquel joven rico, hermanos? Dijo, no, pues es que es la herencia, la familia. Después, ¿con qué voy a vivir yo? Es cuando realmente no confiamos en la providencia de Dios, hermanos. Y el Señor dice que le amó más, hermanos, porque el Señor sabía que una vez que este hombre supiera lo que tenía que hacer, no lo iba a hacer. Y el hombre se fue triste. ¿Dónde quedó aquel corazón que estaba dispuesto a hacer lo que Dios le pidiera? Renunció por completo. Y usted y yo podemos estar cometiendo el mismo error, hermanos, si no somos cuidadosos en esto. Josafat, hermanos, este hombre dispuso su corazón a nuestro Dios y lo hizo porque realmente estaba interesado en servir a nuestro Dios. Si usted lee más la historia de este hombre, hermanos, la ley, hermanos, estaba oculta. Los escritos de la ley, hermanos, se habían perdido. Hasta que después que los encontraron, hermanos, van contra el rey. Se encontramos las sagradas escrituras. Los libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios. Ahí está la ley de Dios. Y este hombre, al conocer, hermanos, la voluntad de nuestro Dios, se dobla ante nuestro Dios y dice, hemos pecado delante de Dios. No estamos haciendo las cosas como Dios manda. Y empieza, hermanos, a disponer su corazón delante de nuestro Dios. Pero para eso precisamente tuvo que ajustarse precisamente a la justicia de Dios, al temor de nuestro Dios y a los preceptos de nuestro Dios. Porque si no lo hacía, hermanos, vendría entonces la ira de Dios sobre él, como el mismo vidente, un profeta, hermanos, se lo estaba señalando. Por eso, si nosotros realmente deseamos disponer nuestro corazón a nuestro Dios para ser grandemente bendecidos, hermanos, que nunca se nos olvide de que una vez que obedecimos el Evangelio, dejamos de ser esclavos del pecado para venir a ser siervos de la justicia. Siervos de la justicia. La palabra esclavos, hermanos, doulos, es una persona que hace forzosamente las cosas. ¿Okay? Uno que no tiene voluntad. La esclavitud, todos aquellos que vivían en tiempo de esclavitud, hermanos, no tenían voluntad propia, hacían lo que su amo les decía y punto. Estaban obligados a hacerlos. Pero la palabra siervos, hermanos, diáconos, indica a aquel que sirve por su propia voluntad. Como cuando un siervo, hermanos, cuando un esclavo era liberado por su amo, le dice, mira, ¿sabes qué? Ya me serviste por mucho tiempo, por muchos años, ya está bien, eres libre, te dejo que te seas libre, que te vayas a donde tú quieras. Y ese esclavo, hermano, le decía, dice, mira, amo, yo estoy tremendamente agradecido contigo, me has tratado muy bien, me has tratado justamente, has velado por mí, por mi familia, quiero seguirte sirviendo. Si lo haces, serás por tu propia voluntad. No importa, yo y mi familia lo haremos por nuestra propia voluntad. Dígame una cosa, hermanos, ¿quién fue forzado a obligar a obedecer al Evangelio del Señor aquí? Creo yo que nadie. A mí no se me puso una pistola en la cabeza para hacer algo que no quería. Todo lo hicimos voluntariamente. Todos nos entregamos al Señor. Entonces somos siervos de la justicia. Tenemos que mostrar también nuestro temor reverente delante de nuestro Dios, hermanos. Hebreos capítulo 12, versículo 28 dice, así que recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios con temor y reverencia. Y sobre todo, hermanos, obedecer los mandamientos de nuestro Dios. Juan 14, versículo 15. Esto solamente entre un síntesis de lo que vamos a tratar. Y voy a tratar de ser lo más breve posible porque ya el tiempo como que se me está acabando. ¿Ok? De lo contrario, hermanos, si nosotros
si nosotros no ajustamos nuestro corazón a nuestro Dios, hermanos, nunca vamos a disponer realmente nuestra disposición a nuestro Dios. Nunca vamos a obrar conforme a su justicia, conforme a su temor, ni conforme a sus preceptos y mandamientos. Y en vez de conseguir, hermano, la bendición de Dios, vamos a estar siempre bajo la ira y la condenación de nuestro Dios. Por eso, de acuerdo a las Escrituras, hermanos, lo que nuestro Dios nos enseña a través de esta Escritura, un corazón dispuesto a nuestro Dios es aquel que se ajusta a la justicia de nuestro Dios. Obrar, como precisamente lo veíamos ahí en segundo libro de Crónicas, en el capítulo 19, del versículo del 4 al 6, en donde precisamente, hermanos, Josafat, una vez que fue advertido por el vidente para hacer lo bueno delante de nuestro Dios, dice el versículo 3 de segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 3: pero si han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Dios, a Jehová, el Dios de sus padres. Los conducía, los llevaba, los traía a nuestro Dios, a través de las tablas de la ley, a través de los mandamientos de nuestro Dios. Este hombre era bueno, pero a veces lo bueno no es suficiente. Ayer precisamente me platicaba una hermanita con la cual estamos estudiando la palabra de Dios, que le decían que es cierto, hermanos, hay gente que está en el pecado, hermanos, en el mundo. Podríamos hablar como los homosexuales, como las lesbianas y como otras personas más, que son de un corazón muy, muy generoso. Personas hasta de alguna manera, hasta cierto punto, honestas y justas. Pero ¿será suficiente? Hay historias donde nos hablan de Robin Hood, ¿no? ¿Qué hacía este hombre? Robaba y ayudaba a los pobres, ¿verdad? Hay gente en México, hermanos, que despoja los bienes a los ricos y le da a los pobres. ¿Será eso ya justificable delante de nuestro Dios? Hay gente, hermanos, que envenena a la humanidad con drogas y hace bien a su familia y a su vecindario. Aquí podemos hablar de del Chapo, ¿cómo se llama? Que en sus tierras lo querían porque le hizo escuelas, hospitales y qué sé yo, tantas cosas más. Entonces, ¿realmente eso justifica delante de nuestro Dios? No, hermanos, no es así. ¿Ok? Es por eso que si en realidad nosotros queremos hacer lo bueno, pero conforme a la justicia de Dios, tenemos que obrar conforme precisamente a la justicia de nuestro Dios. Porque cuando hablamos de la justicia, hermanos, es hablar de algo que es justo, algo que es derecho. ¿Okay? Como cuando lo ves a los jóvenes, se les preguntan: oye, ¿qué quieres estudiar tú? Yo quiero estudiar derecho. ¿Por qué? Porque quiero ser abogado, quiero defender las causas justas en el tribunal, quiero defender al inocente. Estudiar derecho, estudiar la ley para defender al inocente. Precisamente, hermano, nuestro Dios nos habla de la ley. Fíjese, allá en el Salmo 19, que ahí está, ahí se hizo un himno también, un cántico espiritual muy bonito. No sé si ustedes se lo sepan, pero en el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, dice que convierte el alma. No sé si usted lo ha escuchado, ese corito bonito que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Si lo han escuchado, ¿verdad? Bueno, leámoslo con calma. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos,
se alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son ¿qué? Son verdad. Todos, dice, todos justos. Que los juicios de nuestro Dios, hermanos, son juicios justos, en donde manifiestan la rectitud, la verdad de nuestro Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que ajustarnos a esa justicia perfecta, hermanos, que nos hace sabios. Josafat, precisamente, hermanos, a pesar de que era un hombre bueno, él tuvo que abandonar sus pensamientos. Tuvo que hacer a un lado su modo de pensar, su modo de actuar, para darle cabida precisamente a la justicia de nuestro Dios. ¿Cuánta gente en el mundo, hermanos, se considera una persona justa porque se basa en su propia justicia, se basa en sus propias obras, se basa en sus propios preceptos y no en los mandamientos de Dios? El hombre jamás podrá presentarse justo delante de Dios si no está con él la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué pasaba, hermanos, con aquel fariseo, hermanos, que iba al templo de nuestro Dios y oraba a Dios y decía: ay, Dios mío, yo hago esto, yo hago aquello, diezmo 2 veces a la semana, hago buenas obras, no me hagas como este pecador que está aquí al lado mío? Refiriéndose al publicano. Mientras que el publicano, hermano, ni siquiera se atrevía a levantar su rostro ante la presencia de mí, sino que se golpeaba en su pecho y decía: Señor, Dios mío, sé propicio a mí, pecador. Ten piedad, ten misericordia de este humilde pecador. Y el Señor les cuestionaba y les preguntaba a aquellos fariseos que confiaban en su propia justicia: ¿cuál de los dos descendió justificado? El publicano y no el fariseo. Por eso, hermanos, Josafat ciertamente hizo lo que tenía que hacer. Empezó a hacer lo bueno ante los ojos de nuestro Dios, pero conforme a la justicia de nuestro Dios. Y es por eso que estableció, hermanos, precisamente jueces, pero que vinieran a obrar conforme a la justicia de nuestro Dios. Usted lo puede ver más adelantito. Por el tiempo, hermanos, no lo podemos leer mucho, pero usted ve que le dice: tengan mucho cuidado. ¿Cómo van a juzgar cada cosa? Recordemos que aún Moisés, hermanos, para que él no pereciera en todos los asuntos de nuestro Dios, como le dijo su suegro Jetro: ¿qué estás haciendo? Es que la gente, cuando viene a consultar a mí por algún problema, yo juzgo entre ellos. Vas a perecer tú y todo este pueblo. ¿Por qué no estableces jueces? Enséñales la ley de Dios para que ellos juzguen los asuntos ligeros. Los más graves tú los atiendes. Así lo hizo Josafat, siguiendo ese ejemplo de Moisés. Agarra a los jueces y le dice: hey, acuérdense, ustedes fueron puestos por Dios, pero para juzgar conforme a la justicia de Dios y no conforme a cohecho, no conforme al interés. ¿Qué es lo que estaban haciendo los jueces, hermanos? Estaban dándole más preferencia, tal vez a los ricos, tal vez a los más, a los príncipes, a la gente más importante. Y a los menos afortunados, hermanos, y más insignificantes, los trataban con injusticia. Si no obran conforme a la justicia de Dios, la ira de Dios caerá sobre ustedes. Hermanos, usted y yo somos siervos del Señor. Usted y yo ahora somos los jueces de Dios. Sí, hermanos. Usted y yo ahora estamos juzgando al mundo entero, pero no lo estamos haciendo conforme a nuestra propia justicia, no lo estamos haciendo conforme a nuestra propia sabiduría, no lo estamos haciendo conforme a nuestra propia perspectiva de la vida. Se nos dio la justicia, y esa justicia, hermanos, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Es por eso que el Señor nos dejó esa gran comisión, y de predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué predicar el evangelio? Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, pues como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquel que obra conforme a la justicia de Dios, ¿cuál es su premio? La vida, la salvación. Y tenemos que obrar de esa manera, hermanos. Predicar la justicia, pero que en nuestra vida se refleje también la justicia de Dios. Porque para muchas personas, hermanos, predicar es fácil, y es cierto. Es cierto. Todos podríamos tener cierta preparación, todos podríamos tener cierta elocuencia, todos podríamos ser algo fluidos en nuestro hablar, en nuestro entendimiento. Es fácil predicar, hermanos, pero vivir lo que predicamos, esa es otra cosa. Hay que predicar con el ejemplo. Y la justicia de Dios, hermanos, se debe de manifestar aún en nuestras propias obras. Amén, hermanos. Principalmente el que está aquí predicando enfrente, él es el que tiene que poner el ejemplo a seguir. Esdras, hermanos, 7:9, cuando Esdras también predispuso su corazón para inquirir en la ley de Jehová, y dijo después para aplicársela al pueblo, no, a sí mismo primero y luego al pueblo. Es así donde está la bendición de Dios, hermano. Obrar conforme a la justicia de Dios nos da un corazón dispuesto a Dios, rendido a Dios. Pero por último también ajustarse al temor a nuestro Dios. Cuando hablamos de temor, hermanos, que en el hebreo es taré. Taré indica, hermanos, el hecho de conservar algo con sumo cuidado, con sumo temor a no perder las cosas. Cuando a usted le han regalado algo muy valioso, cuando le han regalado algo, me refiero de un valor muy sentimental, ¿cómo lo guarda usted? Y cuando lo pierde, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Acaso no hay mucha angustia? Induce el temor precisamente. También en el griego, hermano, la palabra temor es phobos, que no solamente implica angustia, incertidumbre, sino que también espanto. Hermanos, deberíamos de temer a nuestro Dios. Deberíamos de temer a un Dios que es misericordioso, bondadoso, generoso, misericordioso, lleno de amor. Deberíamos de temerle. Sí, yo les he dicho anteriormente, cuando nuestros hijos se portan bien, nos conocen el lado bueno, el lado tierno, el lado amoroso, y hasta los premiamos. Pero que no me conozcas el lado malo, porque si te portas mal, te voy a dar un dulce, ¿verdad? Una dulce disciplina que no te va a gustar. Dios también, hermanos, es un Dios de disciplina. ¿Okay? Y de hecho, el apóstol Pablo se encarga en decirnos en Romanos 11, versículo 22, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si tú permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Cuando Josafat, hermanos, él tenía un precedente, hermanos, para poder temer a nuestro Dios, para darse cuenta de que Dios, hermanos, no habla en vano. Cuando el vidente le dijo, vas a amar a los que aborrecen a Dios, y vas a quitarle la ayuda a los que realmente aman a Dios. Él anteriormente, hermanos, quería traer, si usted lee también la cita en paralela a esta historia, allá en el primer libro de Reyes, en el capítulo 22, versículo 41 al 50, cuando este hombre quiso traer oro de otra parte y se valió de naves extranjeras, hermanos.
Y esas naves naufragaron y fueron destruidas. Y viene con él el rey de Israel, hermanos, el de la parte norte, y le dice: mira, no hay problema, nos podemos asociar tú y yo y podemos hacer las cosas bien. Pero, hermanos, este rey se negó, porque este hombre sabía que aquel rey, hermanos, no obraba conforme a la justicia de Dios. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Hay que seleccionar bien a nuestras amistades. Acuérdense lo que dice el Señor, que las malas costumbres, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Okay? No solamente tenía ese precedente, sino que también el rey anterior, hermanos, Acab, había muerto por haber desafiado a la voluntad de nuestro Dios. Y él aprendió de ese expediente. Y es por eso que tuvo temor a nuestro Dios. Y es por eso que este mismo rey, hermanos, inculcaba al pueblo de nuestro Dios. Ahí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 19. Segundo libro de Crónicas, capítulo 19. Y en el versículo 9 en adelante, segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 9 en adelante, y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro, en cualquier causa que viniera a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley y precepto, y estatutos y decretos, los amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. Realmente Josafat, hermanos, había predispuesto su corazón a Dios. Pecar delante de nuestro Dios, hermanos, es provocar la ira de Dios. A veces pecamos deliberadamente. A veces pecamos, inconscientemente. A veces no nos damos cuenta cuando lo hacemos. O a veces hasta con el pensamiento más ligero lo hacemos. A veces cuando no hacemos lo bueno delante de nuestro Dios, pecamos también. Santiago 4, versículo 17. A veces pecamos por ignorancia. Pablo decía a los atenienses: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. A veces por ignorancia. Pero una vez que tenemos conocimiento, hermanos, de la ley de Dios, una vez que tenemos conocimiento, hermanos, del temor a nuestro Dios, temamos. Por algo nos dice el Espíritu Santo, hermanos, allá en Hebreos capítulo 10, versículo 26, porque el que pecare voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que violaba la ley por el testimonio de 2 o 3 testigos moría irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que tuviera por inmunda la sangre de Cristo? Que la pisoteara, dice, que tuviera por inmunda la sangre de Cristo e hiciera frente al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, y el Señor juzgará a su pueblo de nueva cuenta. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Oh, hermanos, créanlo, hermanos, hermanos, ¿por qué cree que tenemos todo este libro como expediente? Usted puede ver cuando Dios manifiesta su ira, cómo muchos fueron devorados cuando la tierra se abrió y se los tragó vivos y fueron enviados vivos al Seol. Cómo muchos fueron castigados por Dios cuando Dios envió serpientes ardientes para que fueran mordidos por ellos. Como aún hasta María, la hermana de Moisés, hermanos, cuando hablaba mal de su siervo Moisés, hermanos, se llenó de lepra.
como a aquel mismo rey, hermanos, que al cual nuestro Dios le había bendecido dándole 10 tribus, Jeroboam, que cuando extendió la mano contra el siervo de nuestro Dios, prenderles inmediatamente se le secó. Y después rogó a aquel hombre: ruega a Dios para que me restaure el brazo. Aquel hombre rogó a nuestro Dios y Dios se lo restauró de nuevo. Es que Dios es de misericordia. Pero no le tentemos, hermanos. No le tentemos, porque entonces nos vamos a topar en el día del Señor no con un Dios de amor, hermanos, sino con un terrible enemigo. Por eso, hermanos, si en verdad nosotros no queremos encontrarnos en el día del Señor a Jesucristo como vuestro enemigo, dispongamos nuestro corazón delante de nuestro Dios. No piense que porque es joven tiene una vida por delante. No piense que porque está saludablemente no va a pasar nada. La muerte nos puede sorprender en cualquier instante, en cualquier momento. Entregue su vida al Señor, arrepiéntase de su pecado y vuélvase a nuestro Dios en obediencia. Muéstrele que realmente está interesado en hacer la voluntad de nuestro Dios, pero para eso obrando conforme a la justicia de nuestro Dios. Y usted lo puede hacer precisamente si usted obedece al Evangelio, arrepintiéndose de sus pecados, estando dispuesto a confesar el nombre del Señor y dispuesto a obedecer la justicia a nuestro Dios y perseverar fiel a nuestro Dios. Porque si usted precisamente deja que su corazón se ajuste a la justicia, al temor y a los mandamientos de nuestro Dios, entonces el único camino que le espera es la vida eterna. Si no, la única puerta que le va a recibir es el infierno. De usted depende, mi amigo, mi amiga. De nosotros depende, mis amados hermanos. Mientras entonamos un himno de invitación, que ya nuestro hermano ya está preparado para llevarnos en este canto de meditación. Estad por Cristo firmes. Cantemos. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado y la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capitán. Por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, os llama a la lid. Con él pues a la lucha, soldados todos id. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas son de él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestíos la armadura, velad en oración. Deberes y peligros demandan gran tesoro. Ven.
Vengo a tomar sus asientos otra vez, hermanos, un ratitito más. Hemos terminado con el servicio de esta mañana. Ojalá y que todo haya sido bien claro. La justicia y la parcialidad de Dios es pues buenísima. Vamos a ser despedidos. Si hay alguna petición, aparte de la hermana Sarita Suárez está en el hospital nuevamente. Vamos a seguir orando por ella. Vamos a seguir, vamos a hacer una oración especial por la hermana Sarita. Sí, me permite. Vamos a orar por ella. Bendito Señor, esta mañana te damos gracias, Padre Santo, por estar aquí. Pero a la misma vez, bendito Dios, nos hace falta la hermana Sarita Suárez, que ha estado nuevamente en hospital. Ayúdala, bendito Señor. Sé con ella, sé con los médicos, sé con su enfermedad. Bendito Señor, y te pedimos que la sanes. Usted sabe, bendito Señor, que ella es una sierva fiel. Usted sabe que la familia Suárez siempre ha estado con nosotros y te pedimos por ellos, bendito Señor, por ella, por su esposo, el hermano Mex, por su familia, por los hijos, los nietos, Padre Santo, que dependen también de ella. Ayúdales, bendito Señor, también para pasar este trago amargo, bendito Señor. Y así también con nosotros, que le echamos de menos aquí, te pedimos, Padre Santo, que muy pronto la tengamos nuevamente aquí con nosotros. Sé con los médicos que la atienden, con los hospitales, con las enfermeras, con el medicamento, bendito Señor, que se le está suministrando. Sé con ellos, bendito Señor. Y así, Padre Santo, pues a cada enfermo que está también en los hospitales, sé con todos ellos que están con este problema del virus, te pedimos con todos ellos. Así, Padre Santo, pues te pedimos que te quedes con la hermana Sarita y que muy pronto la tengamos de nuevo con nosotros. En estos momentos te pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús.